En la noche de hoy vamos a entrar en el libro de Marcos. Amén. Para los que están entrando por primera vez, la semana pasada yo le había mencionado que antes de la clase todos oren, ¿verdad? Para que nosotros podamos entrar rápido a la clase. Yo estoy orado, como decimos, estoy orado. Todos oren antes de la clase para rápido entrar porque hay mucha información. Y como siempre, cualquier cosa que sea mi opinión, usted puede hacer una de dos cosas con mi opinión, es estudiarla bien y si le gusta, pues adoptarla en sus enseñanzas, o si no le gusta la opinión que yo pueda dar de algún tema, pues la echa al zafacón, tan sencillo como eso. Lo que nosotros estamos haciendo es una sinopsis de cada libro para que ustedes se motiven en estudiar el libro. No estamos haciendo estudios de todos los capítulos dentro del libro, sino una sinopsis. Lo que queremos darle como una pruebita del libro para que entonces en su casa usted se dedique a estudiar el libro como tal. Queremos que se emocionen con la palabra, que se emocionen con Dios para que lo estudien en su casa. Y de hecho, el hecho de que tengo el privilegio, ¿verdad?, que Catacumba me dio de dar la clase, no quiere decir que no me pueda equivocar. Yo soy humano y me puedo equivocar, y si me equivoco en algo, ustedes me disculpan y en privado me pueden enviar, ¿verdad?, la corrección y lo arreglamos. De hecho, para los que no tuvieron la semana pasada, una de las cosas que hablé fue sobre la horca, de cuando Judas ahorcó. Y estoy preparando una página de un documento con la palabra en hebreo en el libro de Esther, cuando Amán quiso matar a Mardoqueo, la palabra hebrea original, que en español ponen horca, pero la palabra en hebreo original es que preparó un palo de 50 codos de alto. Eso se lo voy a enviar, lo voy a preparar bien bonito y se lo voy a enviar para que ustedes lo tengan de referencia en sus archivos. La noche de hoy, pero vamos con el segundo libro de los evangelios, que es el libro de Marcos. Marcos no era un apóstol. Posiblemente con lo que yo le dé hoy, usted va a entender quizás un poquito de quién era Marcos, pero en realidad no era uno de los apóstoles que Jesús había llamado. De hecho, mucha gente tienen la equivocación de pensar que como son evangelios, pues fueron escritos por los apóstoles, y no fue así. Los únicos dos fueron Mateo y Juan. Ni Marcos ni Lucas fueron apóstoles. Ahora, es bueno notar que aunque Mateo está primero en el Nuevo Testamento, todos los teólogos y estudiosos que han estudiado esto en la historia del pasado de estas cartas, estos libros, dicen que Marcos fue uno de los primeros que se escribieron, que la realidad es que tanto Mateo como Lucas utilizaron al libro de Marcos como referencia para ellos también escribir. Muchas de las cosas que están en el libro de Marcos ya está en el libro de Mateo y también en el libro de Lucas. Y la realidad es que aunque el libro no dice en ninguna parte que Marco es el autor, que algunos piensan que es por humildad o quizá como se sabía a quién se le estaba escribiendo, que era el libro escrito para los romanos, para los gentiles, pues no había ninguna necesidad de decir quién era que lo estaba escribiendo. Pero se le adjudica a Marco, que van a ver que en la Biblia también se refieren a él como Juan Marcos. Y es porque Marcos es el nombre judío y Juan es el nombre latino, el nombre romano. Es Juan. Van a ver que el libro de los Hechos, cuando cuando mencionan a Marcos, lo llaman por Juan Marcos. Como dije al principio, que él escribió a los romanos, a los gentiles, a los griegos, y de hecho, una de las cosas que dice la escritura es que él era como el ayudante de Pedro, como el intérprete de Pedro para poder trabajar en el ministerio. Y dicen que posiblemente toda la historia que Marco escribió
fue a través de referencias de Pedro. En el libro de los Hechos, Juan Marcos viajó con Pablo, y si usted busca en los Hechos va a ver que hubo una discordia entre Pablo y Marcos, y entonces Marcos se fue. Algunos teólogos dicen que fue porque le cogió miedo al campo misionero en ese momento dado, pero más adelante Pablo arregla y dice, necesito a Marcos que me es útil en el ministerio. Quizá en un momento dado tuvo una baja, pero después volvió y subió, y pues trabajó, consoló a Pablo aún en las cárceles, pero en realidad trabajó más de cerca con Pedro, y que dicen que muchas de las cosas que pudo haber escrito es porque la escribió por referencia de Pedro. Por eso que ustedes van a ver cuando lean el libro de Marcos que él da muchos detalles de las cosas que Pedro hizo cuando estaba con Jesús. En el Hechos capítulo 12:2 establece que su madre era María y usaba su casa para que los cristianos oraran. Si ustedes buscan eso, ustedes van a darse cuenta que pues en su casa había cristianos orando, y que dicen que fue una de las primeras iglesias en Jerusalén, precisamente por las reuniones que tenían para orar. En Colosenses 4:10 dice que era colaborador de Pablo, pero fíjense en esto, dice que era sobrino de Bernabé. Y otra versión, y esto es importante que lo tengan escrito, hay otra versión que dice que él era primo de Bernabé. Entonces, si alguien le dice, que la Biblia se contradice, porque hay unas Biblias que dicen que Marco era el primo de Bernabé, y que otras versiones dicen que era el sobrino de Bernabé. Ahora, mira por qué cambia, para que usted vea lo importante de las traducciones en las escrituras. En el griego original, la palabra que está allí es anepsios. Y anepsios tiene dos formas de escribirse en el griego. Pero anepsio en la escritura original significa primo. Entonces, si nosotros vamos a la escritura original, Marco era primo de Bernabé. Por eso que Bernabé se fue con él cuando tuvo esa disputa con Pablo. Bernabé se fue con Marco y siguieron el viaje misionero, y luego regresan. Pero si usted lee eso, no quiero que se me confunda, y si personas se lo traigan a colación, que no se confundan, porque algunas versiones lo cambiaron a sobrino, porque cuando tú cambias una sola letra de la palabra anepsios en el griego, esa palabra se cambia a sobrino por una sola letra, que es importante tener esto de referencia aún dentro de tu Biblia, una tarjetita que usted pueda preparar con la palabra anepsios, porque el acento está en la O, y tenerla allí cerca donde dice que Marcos era primo, o si es la versión Reina Valera, dice sobrino, y aunque en realidad eso no edifica, pero por si acaso siempre hay gente que le gusta contradecir, para que lo tengan allí de referencia. Porque aquí el importante es Jesucristo, no es Marcos. Amén. Porque todo apunta a Jesús, y a eso vamos ya mismo. Muy bien, eso dice que en la segunda epístola, en su segunda epístola, Pedro, en el 5:13, considera a Marcos como si fuera su propio hijo. Y obviamente sabemos que es hijo espiritual. Nosotros tenemos muchos hijos espirituales cuando se convierten en discípulos tuyos, y tú los discipulas en la palabra, y ellos quieren aprender más de ti, pues a veces los consideramos como si fueran nuestros hijos. Y Pedro, pues, en esa 5:13, él dice que considera a Juan Marcos como si fuera su hijo, pero no quiere decir que era hijo de Pedro. Dice aquí que algunos teólogos creen que Marcos recibió sus narrativos de Pedro, y eso lo mencioné al principio, pero que también muchos relatos de los otros evangelios, y específicamente de Mateo, aunque algunos dicen que Mateo también cogió del libro de Marcos. Hay una historia exclusiva de Marcos que a la misma vez que es jocosa, pero puede ser como
una autorreferencia al autor, y es en Marcos capítulo 14, versículos 51-52. Es el único libro que tiene esta narrativa, donde hay un joven anónimo, ¿verdad? Que está arropado con una sábana, y cuando arrestan a Jesús y van a arrestar a los demás discípulos, a él lo ven escondido, y cuando lo van a agarrar, lo agarran por la sábana, él sale corriendo y se va desnudo. La historia detrás de esto, porque muchas personas hasta me han preguntado a mí, ¿quién es ese muchacho? ¿Cuál es el misterio? ¿Qué Dios quiso enseñar? Y hay gente tratando de inventarse predicaciones con el muchacho que estaba escondido en los matojales, mirando a Jesús de lejos y quedó desnudo, que cuando el enemigo te ataca, te deja desnudo y va. Obviamente, la escritura es flexible en esa área, y después que tú traigas una buena enseñanza, ¿verdad? Para edificar, amén, así sea. Pero muchos eruditos teólogos están diciendo, y para mí yo creo que puede ser, es como si yo le tuviera miedo a las arañas y estoy escribiendo un libro, autobiografía, y pongo, pero ¿verdad? Hay uno por ahí que le tiene miedo a las arañas, no voy a decir quién es, pero soy yo. Entonces, parece que Marco quiso dar una referencia, porque lo que dicen los teólogos es que posiblemente Jesús subió al aposento alto en la casa de María, porque María era una mujer pudiente, porque ella tenía una sirviente, y dicen que hasta posiblemente ella era la dueña del huerto de Getsemaní. Dicen que posiblemente Marcos estaba de joven, ¿verdad? Sirviendo, que aunque no fue un discípulo de cerca de Jesús, pero servía porque él se crió en ese ambiente de oración. Acuérdense que la casa de María la usaban para hacer reuniones de oración con los cristianos, y Juan Marco estaba en esas reuniones. Quizá él estuvo en ese momento dado, cuando supo que arrestaron a Jesús, quizá estaba durmiendo con su sabanita, y cuando escuchó que se arrestaron a Jesús, arrancó a ver qué había pasado con la sábana, y trataron de arrestarlo, y ahí fue que se quedó sin la sábana. Eso es lo que dicen los teólogos, pero esa historia está bien curiosa, está en Marcos 14, 51-52, de ese joven anónimo que sale corriendo. De hecho, esto pasa también en el libro de Juan. Cuando estudiamos el libro de Juan, en varias ocasiones, Juan nunca se dirige a él como Juan, pero cuando Pedro coge para la tumba, Juan escribe esto: y el discípulo amado corrió más rápido y llegó a la tumba. Él no dice, y yo, Juan, cogía más rápido que Pedro. Él no dice eso. Él lo que dice que el discípulo amado corrió más rápido y llegó a la tumba. De esta manera que vamos a ver también esta historia de Marco. Otra cosa del libro de Marco es que es un libro bien corto, no hay referencias de la niñez de Jesús, pero el narrativo es acción y rápido. De hecho, en el libro de Marco dicen, usted lo puede contar, yo no lo he contado, pero dicen que el artículo y está más de 1300 veces utilizado. Y es porque Marco establece una cadena de acción. De hecho, algunos dicen que si leen el libro de Marco como una película, es una película de acción. Entonces, tú no puedes terminar una oración con y. Con y tú no puedes terminar. Cuando tú dices, compré un carro y fui al pueblo y la gente va a decir, ¿y qué? Porque es una continuidad. Y en el libro de Marcos van a ver que cuando lean los narrativos van a encontrar que siempre está el artículo y, porque le da continuidad a lo que está pasando, le da acción a la historia que está él escribiendo. Si usted lo cuenta, me avisa, me lo envía por email. Hay como 1331 veces el artículo y en el libro de Marcos. Así que si hay alguno que quiere darse a la tarea a contarlo, pues me avisa. La fecha que abarca el libro de Marcos es del 7 antes de Cristo y el 26 después de Cristo, y fue escrito aproximadamente del 50 al 60 después de Cristo. Aquí hay unas notas arqueológicas también que pueden anotar, donde en las cuevas del Qumran encontraron unos escritos del libro de Marcos.
Entonces ellos hacen las pruebas de dónde más o menos vienen todo lo que encontraron en la cueva de Qumran. Y ellos dicen que es hasta más temprano que el 50, dicen como del 40 después de Cristo. Pero hay otra curiosidad arqueológica, y es que en Egipto, ustedes saben que en Egipto cuando enterraban a los faraones, ellos le ponían como unas caretas de oro, preparaban unas caretas bien bonitas. Ustedes han visto las películas que preparan una cosa bien enorme de oro y se la ponen en la cara al faraón y con eso lo entierran. Pues esa costumbre también estaba entre el pueblo egipcio, y encontraron ¿cómo se le dice? El cuerpo, unos yacimientos de cuerpo donde hacían caretas de pergaminos, ¿verdad? Ellos hacían, pues, las mojaban, las empactaban y cubrían la cara con esa careta, ¿verdad? Del muerto. Pues encontraron un cuerpo egipcio en una excavación arqueológica que tenían pergaminos pegados en la cara. So ellos sacaron los pergaminos, le dieron tratamiento, lo fueron sacando poco a poco y se dieron cuenta que uno de los pergaminos que estaban en la cara era porciones del libro de Marcos. Eso quiere decir que el libro de Marcos tiene una antigüedad donde se puede entender que quizás fue uno de los primeros que se escribieron y que Mateo y Lucas usaron el libro de Marcos para referirse a algunas historias de la vida de Jesús. Bien, dice aquí que fue dirigido a los romanos, que era obviamente el pueblo gentil, y Jesús es presentado como el sirviente sufrido, pero como un gran conquistador. ¿Por qué Marco tiene que escribir a Jesús como el sirviente, pero gran conquistador? Porque a los romanos no le interesaba conocer un rey. Pero si tú le dices que un siervo es un conquistador, eso le llama la atención, porque los romanos eran gente conquistadora, era gente de ejército. Y al presentarle que un esclavo o un siervo era un gran conquistador, cautivaba a ese público al cual le estaba escribiendo. Algunas ideas de sus lectores, pues eran algunas ideas que se notaba que sus lectores eran romanos, era por la brevedad de las escenas, pero llenas de acción, y hay referencias, ¿verdad? De la vida romana, hay referencias de la moneda romana, hay referencias de los denarios, del censo, el centurión, lo que es una legión, ¿verdad? Y hay explicaciones de costumbres hebreas. Si no se acuerdan bien de la semana pasada, en el libro de Mateo, vemos que no hay explicaciones de costumbres hebreas porque Mateo le escribía a los hebreos. Entonces, si yo le voy a escribir a un pescador profesional, yo no le voy a escribir, no le voy a llenar las páginas de explicaciones de pescar porque ya él sabe pescar. So, Mateo no escribe nada con relación a explicarle tradiciones o culturas hebreas. Sin embargo, en este libro de Marcos, como le está escribiendo al pueblo gentil, le está escribiendo a los romanos, él les pone explicaciones de culturas hebreas para que ellos puedan entender por qué surgían las cosas. Y después del primer capítulo de Marcos, casi no hay referencias de profecías del Antiguo Testamento. Marcos no usa referencias del Antiguo Testamento como Mateo, que para probar que Jesús era el rey Mesías esperado, él usaba profecías del Antiguo para comprobar con los hebreos, con los judíos, que Jesús es el Mesías, que era el Mesías en aquel tiempo, el rey esperado. Pero Marco no usa referencia porque explicarle o traer profecías bíblicas del Antiguo Testamento a un pueblo romano era irrelevante. Ellos van a decir, ajá, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que tú nos estás enseñando? Eso, Marco fue directo a lo que Jesús hizo. Todo el tiempo Marco habla de lo que Jesús hizo. Las referencias de Jesucristo como conquistador en el primer capítulo, ¿verdad? Juan el Bautista proclama la autoridad del que viene. Usted sabe la historia de Juan Bautista, que cuando está bautizando, él dice, pero viene uno detrás de mí, que es primero que yo, y no soy ni digno de desatar las cazadas de sus pies. Ahí en el primer capítulo, Juan Bautista automáticamente está estableciendo la autoridad que tiene Jesús. Habla también sobre la conquista sobre Satanás.
en el desierto, porque obviamente él hace los 40 días de ayuno en el desierto y establece la conquista que tuvo de Satanás en el desierto. Jesús proclama su reino. Ustedes saben que Jesús siempre estaba hablando sobre que venga el reino, y si he venido con el dedo de Dios, el reino de Dios ha llegado a tu vida, ha llegado aquí. Y siempre hablaba de que ha llegado el reino de Dios. Él es el representante, pero él es el reino de Dios. Y también demuestra su primera muestra de autoridad. Del segundo capítulo en adelante es que empieza a reclutar los súbditos, o sea, los discípulos, y explica su reino, la conquista de la naturaleza. Y vamos a ver aquí tres niveles donde Marco está estableciendo en lo que conquista Cristo, en lo físico, en lo espiritual y en lo emocional. Él conquista la naturaleza, eso es lo físico. Él conquista los demonios, eso es lo espiritual. Y conquista la enfermedad y la muerte, que eso es lo emocional. La enfermedad te causa frustraciones, la muerte causa frustraciones, y todos los que presentan en la Biblia que estaban bajo alguna enfermedad estaban siempre en sufrimiento. En estos días, una amiga me dice, yo estoy pidiéndole a Dios que me sane si es que me lo merezco. Yo me tiro de rodillas, si me lo merezco, que me sane. Y yo le dije, es que nada que Dios da es porque no los merecemos. Su misericordia es que no nos da lo que nos merecemos. Y su gracia, que viene de la palabra gratis, es que nos da lo que no nos merecemos. Y cuando la gente trata de juzgar de que una persona está enferma por alguna X o Y razón, Jesús dice, él no está enfermo ni por el pecado de los papás ni por sus pecados, sino para que sea el Padre glorificado. Jesús demostró que también tenía autoridad sobre la enfermedad y sobre la muerte. Hace una entrada triunfal, y esta es la parte que no se deben perder, que es la parte final de la clase. Hace su entrada triunfal, y así reclamando el derecho al reino de Dios a través de su entrega a morir, y luego conquista la muerte. Si ustedes se fijan que cada vez que él hablaba de morir, él decía, no es que me la quitan, sino es que yo la doy. Por eso es que él pudo aguantar en la cruz tanto tiempo. Los doctores que han estudiado la muerte de Jesús, dicen que no había forma de que él llegara a la cruz vivo, que ya era hace tiempo, los pulmones habían colapsado, estaba deshidratado, que tenía que haber muerto antes de la cruz. Pero Jesús ahí demostró que él tenía autoridad sobre la muerte, y que no es que le quitaban la vida, sino es que él la entregaba. Hubo ocasiones donde lo llevaron para tirarlo por un risco. Y yo siempre digo que esta fue la primera película de Matrix, porque detuvo el tiempo. Lo iban a tirar por un risco y de repente lo buscaron y no estaba. Dice que se cabulló entre la gente. Se me imagino que se detuvo el tiempo y Jesús iba por aquí, por aquí y por aquí. Y cuando ellos se dieron cuenta, adiós, pero ¿dónde está este? Y eso pasó en diferentes ocasiones. Hay algo que no enseñan en las películas. Cuando fueron a gestar a Jesús, que a quién ustedes vienen a buscar, y él dijo, yo soy. Y dice la Biblia que se echaron para atrás y cayeron al piso. Y que en una ocasión dijeron, venimos a buscar a Jesús. Y él dijo, yo soy. Y cayeron al suelo. El que está allí, el autor y consumador de nuestra fe, es el que conquista todo lo que puede causarnos a nosotros frustraciones. Y mientras tengamos eso en nuestra mente, en nuestro corazón, no hay nada que pueda vencernos, porque nuestra fe vence el mundo. Nosotros tenemos que tener esa confianza total en él. Por eso la Escritura dice que tenemos que dar gracias a Dios en todo. Ahora dice, hace la entrada triunfal reclamando el reino de Dios, y finalmente envía a sus discípulos a proclamar las buenas noticias de ese triunfo, de ese reino.
Marco prácticamente lo que relata en el libro son prácticamente los últimos años de Jesús, los últimos 2 años más o menos, porque él no habla nada de antes de su niñez ni nada, él simplemente va directo a lo que Jesús hizo y lo que conquistó. De hecho, esta clase, acuérdense que se la voy a enviar. Si alguien no ha recibido la clase anterior, me lo escriben, me lo escriben por WhatsApp o lo que sea, y yo se la envío, porque yo sé que hay personas que entraron nuevas hoy y quizás no la tienen, pero me avisan y yo se la envío. Milagros exclusivos del libro de Marcos. Jesús sana a un sordomudo, y mira lo raro de esto. Era un sordomudo tartamudo. Está en el capítulo 7, versículo 31. Y algo así yo lo vi en San Juan cuando vino Schambach a Puerto Rico, donde subieron a una persona que era sorda y él le puso los dedos en los oídos a la persona sorda, y esa noche él predicó: si yo viniera a ti con el dedo de Dios, ciertamente el reino te ha visitado. Y le dijo a la sorda: en el nombre de Jesús, oye, y hizo así y le tapó los oídos y le dijo a todo el público: quiero que todos aplaudan a Jesucristo, porque yo quiero que lo primero que ella escuche son los aplausos del pueblo de Dios. Y cuando empezaron a aplaudir, ella ya estaba con los ojos abiertos y llorando. Cuando él le quitó, ella empezó a escuchar todos los aplausos, fue sana en el momento. Pues fíjense, parece raro lo que Schambach hizo ahí, pero eso fue lo que hizo Cristo aquí. Él le puso los dedos en los oídos al sordomudo y tartamudo. Y esto es lo más raro de esto. Escuchen bien. Le escupió en la lengua y habló arameo y lo sanó. ¿Tú te imaginas que yo le diga a una persona: saca la lengua que te voy a escupir? Para que sea sano en el nombre de Jesús. Oh my God. Tenía que ser Jesús. Es que él es exclusivo. Ay, Cristo. Yo me atrevo a ponerle los dedos en el oído a alguien, pero decirle que saque la lengua para yo escupirle. Lean lo que está allí. Y Jesús lo sanó. Se le quitó lo del tartamudo y lo de sordomudo. Otro milagro exclusivo de Marcos es Marcos 8, versículo 22, donde Jesús ora por un ciego 2 veces. Porque la primera vez que le oró y le preguntó qué veía, decía: veo a los hombres como árboles. Y volvió y le oró y entonces se sanó. Esa historia es un estudio para otro día. Los versículos más famosos del libro de Marcos. Marcos 8:34, que también está en Mateo 16:24. Marcos 8:34, que dice: luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y en el Marcos 10:45, otro versículo famoso de Marcos, que también está en Mateo. Acuérdense que Mateo también utilizó el libro de Marcos, las cartas de Marcos, para hacer referencia a su libro. Mateo 20:28, que dice: porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. En otras palabras, está dando a entender que la autoridad no es para que tú te impongas sobre la gente, sino que mientras más alto tú estés en el Señor, es cuando más tú tienes que servir, no es ser servido. Es en Marcos 10:45 y Mateo 20:28, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es uno de los, o sea, hay muchos versículos famosos, pero esos son los más relevantes que resaltan para el libro de Marcos. Ahora, le voy a hablar del trasfondo histórico y por favor le pido un poquito de paciencia porque sé que empezamos tarde. A mí me gusta cumplir con el horario. Y yo quiero que ustedes, con este libro de Marcos, ustedes se lleven este trasfondo histórico que está espectacular. Los voy a llevar a que en su mente vayan a una película de lo que les voy a hablar ahora. Primero, que este evangelio no presenta el nacimiento ni la infancia de Jesús. Ya yo se lo había mencionado,
sino que comienza con Juan el Bautista. Ese es uno de los primeros trasfondos históricos. Ahí no hay nada de la historia del nacimiento, ni tan siquiera de Jesús cuando niño. Ahora, uno de los asuntos más relevantes es en Marcos 15:23. Quizá usted puede buscar enciclopedia, a lo mejor googlearlo, ¿verdad? Y quizás encontrar otras referencias a esto, pero yo quiero llevarle a lo que los historiadores han encontrado. Para mí, yo digo que esto es un tesoro bíblico sobre lo que está en Marcos 15:23, que de hecho también está en Mateo 27:34, donde le dieron a Jesús vino mezclado con mirra y no lo tomó. Hay no sé si en el libro de Juan, creo, o el de Lucas, donde dice que empaparon una esponja y se lo dieron cuando estaba en la cruz. Pero la realidad es que cuando tú lees, ya le habían dado una copa de vino con mirra y él no la tomó. Hay otra versión que dice que probó un poquito y la botó. Pero en la realidad es que yo personalmente pienso que él no la probó, que él no la tomó para nada. El vino representa el placer de la realeza. No todo el mundo podía tener vino bueno. Ustedes se acuerdan de la historia de la boda, que cuando se acabó el vino, ¿verdad? Y Jesús transformó el agua en vino, el maestresala probó y dijo, dejaste el mejor vino para el final. Cuando la mayoría de la gente que hacen bodas dan el mejor vino al principio. ¿Por qué dan el mejor vino al principio? Porque en la fiesta beben, disfrutan, bailan, se emborrachan. Sí, se emborrachan. En fiestas hebreas se emborrachan. Y cuando ya están medio picaditos, como dicen dulzón por ahí, le servían el vino barato. Y como ya ni cuenta se daban, tomaban del vino barato. Por eso siempre se servía el vino caro al principio. En la boda donde estaba Jesús, sirvieron el mejor, obviamente hecho por la mano de Dios. Lo sirvieron al final. El vino representa realeza y placer de la realeza. Sin embargo, la mirra representa la amargura del sacrificio que hay que hacer para llegar a ser un gobernador. O sea, la realeza podía tener vinos caros, pero también para llegar ahí hay muchos sacrificios que hay que hacer, ¿verdad? Yo quiero que ustedes lleven esto paralelo, ¿verdad? A lo que les voy a mencionar ahora, cómo un rey romano llega a la realeza, en las ceremonias que hacen, y cómo Jesús llegó a la realeza, paralelo pero contraria, ¿verdad? A lo que es la coronación de un rey. Este hecho marca un proceso que los soldados romanos lo conocían, por eso que Marcos habla de esto, porque Marcos sabía que los romanos conocían el simbolismo de lo que es esto. El proceso de elevar a una persona a ser un César o un rey en Roma, le llamaban el triunfo. Ese era el nombre, el triunfo. Y ustedes saben que el nombre que le dieron a la caminata de Jesús desde que empezaron a azotarlo hasta la cruz, le dicen la vía dolorosa. Mira qué contradictoria que para coronar a un rey romano era la vía del triunfo, y sin embargo la de Jesús fue la vía dolorosa. El triunfo era un ritual griego, más de 500 años que lo hacían para el dios Dionisio, y los romanos lo adoptaron, ¿verdad? Para los emperadores y también para el dios Júpiter. Vamos a hacer esta comparación breve pero precisa de lo que es la vía del triunfo y lo que es la vía dolorosa. Y vamos a empezar con, ¿verdad? Para que usted entienda que esto es un tiempo perfecto. Jesús nunca hizo nada al azar. Todo lo que Jesús hizo lo hizo en tiempo perfecto. La cena, de hecho, hubo usted puede leerlos en la escritura. Es importante que regresen a la escritura y lean. Hubo una vez unas Pascuas donde él no quiso entrar y él dijo, no, todavía no, porque no es mi tiempo. Pero cuando la celebra es porque ya era el tiempo de entregar su vida.
en el tiempo de las Pascuas. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo en un tiempo perfecto establecido por el Padre. Muchas veces cuando él habló, él decía, lo que yo le doy no es mío, le doy lo que recibo de mi Padre. Ahora vamos a comenzar con esta primera. Cuando un emperador conquista muchas tierras, lo proclaman Dios o como divino hijo de Dios. Una de las metas de un emperador conquistar tierras, conquistar pueblos, es para recibir ese título de Dios o hijo divino de Dios. Y sabemos que cuando Cristo caminó, él se proclamó públicamente hijo de Dios, porque esa fue una de las excusas que utilizaron para condenar a Jesús, que él se decía, tú te llamas hijo de Dios, tú te estás proclamando hijo de Dios. Entonces, tenemos a un emperador que quiere ser proclamado divino hijo de Dios, pero lo recibe conquistando tierra, y tenemos a Cristo públicamente declarando que él es el hijo de Dios. Número 2, él se declara a Dios ante el pueblo en las monedas y haciendo estatuas en poses de autoridad. Por eso que vemos en Roma, en Grecia, muchas estatuas de diferentes dioses, y los césares hacían estatuas porque querían proclamar su autoridad en las monedas y en las estatuas. Sin embargo, Cristo declaró su autoridad haciendo los milagros. No necesitaba estatuas, no necesitaba monedas, hizo los milagros. Y los milagros y su palabra era lo que daba autoridad, que incluso los sacerdotes decían, pero ¿quién es este que habla con tanta autoridad? Cuando Jesús caminó sobre el mar y aplacó la tormenta, ellos decían, pero ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Él demostró su autoridad con los milagros. Número 3. Las estatuas tenían una corona. No sé si ustedes se acuerdan, esas coronas de hojitas que hacían así bien. Las estatuas tenían unas coronas de oro, de ramas de uvas o de olivos, y una tela púrpura que le ponían a las estatuas como el símbolo de realeza. Púrpura en la Biblia siempre es símbolo de realeza. De hecho, en el tabernáculo también se usa el color púrpura, y las personas que trabajaban haciendo púrpura se ganaban mucho dinero porque se lo vendían a la realeza. El emperador llega al pretorio con los soldados y públicamente se declara Dios. En ese momento, mientras todos gritan, salve el rey, salve el rey, el comandante le coloca, ¿verdad?, la corona al César o al emperador, y le ponen la púrpura sobre él. Ellos sacan la púrpura, la tela púrpura que está sobre la estatua, se la sacan y se la ponen sobre el emperador o sobre el César, o el que van a proclamar rey. Y a todo esto están gritando, salve el rey, salve el rey. A Cristo, mira el paralelo, le pusieron una corona de espina y le pusieron en forma de burla una tela púrpura. Le dieron en la cara, le taparon los ojos y le metían puño, le escupían. La Biblia dice que le arrancaban la barba. Usted se imagina, el blanco que tiene esa barba, imagínate que agajen la barba de blanco y la arranquen con tu y carne. Eso es lo que le hicieron a Jesús. Isaías dice que su rostro quedó como un pedregal. Imagínense cuán herido estaba Jesús, que su rostro no tenía parecido, no tenía hermosura de tantos golpes que le dieron. Le pusieron la púrpura a Jesús en forma de burla, ¿verdad? Y le gritaban, escuchen bien, al emperador le dicen, salve el rey, salve el rey. Y a Jesús le gritaban, salve rey de los judíos, salve rey de los judíos. Fíjense cómo Dios en el tiempo perfecto establece la coronación de su hijo en medio de, a través de una muerte de vía dolorosa, comparándose con la vía de triunfo de un César o de un emperador romano en esta escritura, porque los romanos al ver eso van a decir, wow, lo mismo que nosotros hacemos con el César, lo mismo que a nosotros hacemos con
con el emperador, con el que proclamamos rey, lo hacemos igual, pero esto fue un siervo proclamado rey en forma de burla. Para el mundo burla, pero nosotros sabemos que es el rey del universo y él conquistó todo, todas las áreas. Dice que lo herían, lo escupían y se arrodillaban para adorarle. También cuando el emperador le gritaban salve el rey y le ponían la corona de oro y le ponían la tela de púrpura al rey, la gente se arrodillaba ante el César, ante el emperador o ante el rey y le decían salve el rey, salve el rey. Y a Cristo se le arrodillaban de frente en forma de burla para adorarlo como mira el rey de los judíos, mira el rey de los judíos. De hecho, cuando Pilato mandó a hacer la tabla para lo que iba puesto arriba, que ellos le dijeron, no, quiten eso, él no es el rey de los judíos, él no es el rey de los judíos. Él dijo, lo que escribí se escribió y así se queda. Lo pusieron como el rey de los judíos. La continuación de la vía de triunfo de un emperador, luego de la coronación, ¿verdad? El emperador hace una procesión en la calle. Y esta se llamaba, la calle que utilizaban se llamaba la vía sagrada hacia el Monte Capital. Escuchen bien esto, porque esto a mí me vuela los sesos. Esto está, para mí es como que me explota el corazón cuando veo cómo Dios hace las cosas tan perfectas. El Monte Capital donde iba el emperador, después que lo coronan, le ponen la púrpura, la gente le está gritando y están adorando al rey. Él camina por la vía sagrada hacia el Monte Capital. La palabra Monte Capital significa monte de la cabeza o el monte del poder al mando. Caminaba allá y la gente detrás del emperador, proclamando al Dios, ¿verdad?, de Roma, nuestro nuevo emperador, el rey. Y él camina hasta el Monte Capital, donde sube y se establece allí al frente de todos ellos. Y junto a él, en la caminata, ellos llevan un toro para sacrificarlo a los dioses que ellos adoraban, los dioses paganos, ¿verdad? Y ellos caminaban junto al rey, junto al emperador, caminaban y con él llevaban personas que cargaban el arma para matar a ese buey o a ese toro sacrificial. Tenía sus personas que cargaban las armas para matar al toro en sacrificio por la proclamación o la coronación del rey. Mientras todos van gritando, mientras van caminando, salve al César, Señor y Dios. Salven al César, Señor y Dios. Cuando Cristo le ponen la corona, cuando le ponen la púrpura, se lo presentan al pueblo y le dicen, mira, aquí tienen a que ustedes, yo no encuentro ningún mal. Y ellos dijeron, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Él va por la vía dolorosa para el monte de la calavera, ¿verdad? Y el Gólgota, que significa calavera o cabeza, es donde crucifican a Jesús. Fíjense el paralelo donde un emperador va al Monte Capital, el monte de la autoridad, el monte de la cabeza, y a Cristo lo llevan al Gólgota, que significa el monte de la calavera o el monte de la cabeza. Y él fue el cordero sacrificial. Ahí no llevaban ningún toro. Él era el que se estaba dando en sacrificio, ¿verdad? Por la humanidad. Él dio su propia vida. Fue llevado por la calle llamada la Vía Dolorosa y obligaron al Cireneo, Simón Cireneo, a llevar la cruz, que es el arma o el instrumento por el cual iban a sacrificar al Cordero Hijo de Dios. Fíjate el paralelo donde el rey va caminando y la gente le está gritando, salve el rey, nuestro Dios, y tiene siervos con el arma cargando para sacrificar ese toro, ¿verdad? En nombre del emperador, y a Cristo lo están llevando, llevan el arma, tienen a una persona que lo obligan a cargar la cruz para llevarlo hasta el monte de la caravela. Aquí estamos viendo que espiritual, aunque físicamente estaba surgiendo un dolor en el pueblo judío
por la gente que creyeron en Jesús era espiritualmente una coronación del reino. Oh my God. Oh my God. ¿Qué clase de paralelo con lo que es coronar un emperador romano? Pero no termina ahí. Cuando el emperador, no sé por cuál número voy, espérate, déjame ver, porque no quiero que ustedes se pierdan. Dije 1, 2, 3, 4, voy por el 5. Cuando el emperador llega al monte capital, al monte de la cabeza, ¿verdad? Le ofrecen una copa con vino y mirra. El emperador coge la copa, lo levanta ante el pueblo, pero no lo toma. ¿Sabe lo que hace el emperador? Coge la copa y la derrama al frente de él. No se toma el vino ni la mirra, pero es símbolo de realeza, de placer, pero todo lo que tuvo que sacrificarse para llegar a donde él está. La realidad es que la historia dice que no tienen seguridad de por qué él derrama eso, pero si sabemos el simbolismo de las cosas, de las dos cosas, podemos entender por qué en ese momento el rey no va a tomarse un vaso de vino con mirra, que eso es amargo, ¿verdad? Lo derrama en el piso. Luego sacrifican el toro a Júpiter, declarando al César como emperador de Roma. En ese momento el emperador presenta sus dos allegados de total confianza. Oh my God. Oh my God. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Nerón, para que entiendan que esto no es inventado, Nerón, cuando lo proclamaron, él presentó a sus dos yernos, uno a la izquierda y uno a la derecha, como su confianza en el gobierno. Y eso pasa hoy día. Cuando gana un alcalde, él saca a los que eran de la pasada administración, los mueve a diferentes oficinas y trae a los que son de su confianza. Yo he vivido eso. Y aún el emperador Augusto, cuando lo proclamaron rey, él presentó al general de su ejército y al sacerdote, y a un sacerdote al lado de uno al lado izquierdo y uno al lado derecho. Vespucio presentó a sus dos hijos, uno al lado izquierdo, uno al lado derecho. Eso quiere decir que cuando se presenta un rey ante el pueblo, cuando derrama la copa, también presenta a los que son sus dos personas de confianza. Qué tremendo es Dios. Jesús se presentó ante el mundo con dos ladrones, uno a su izquierda y uno a su derecha. Dígame si no es un plan perfecto de Dios, que no perdió ni un detalle de lo que es la coronación de un gran rey. El libro fue escrito a los romanos, ellos leen esto y saben, al leer esto, quién es Jesús. Que de hecho dicen que muchos convertidos del pueblo romano y del griego fue por causa de la carta de Marcos. Cristo llegó al Gólgota, al monte de la calavera, le ofrecieron una copa de vino con mirra, la rechaza, luego lo levantan crucificado con dos ladrones rebeldes a su izquierda y a su derecha. Ahora, la historia dice que también el rey le presentaban, y esto no pasaba siempre, pero dicen, las referencias dicen que a veces al rey, cuando ya la gente, cuando él derramaba la copa de vino y mirra y presentaba a sus dos súbditos de confianza para el gobierno, le traían prisioneros al rey para delante del pueblo demostrar que él tiene la autoridad sobre la vida y la muerte, y le presentaban ladrones, criminales, los ponían arrodillados delante de él, y el rey, para demostrar su autoridad y su poder delante de la vida y la muerte, ante toda la gente que están gritando, salve el rey de Roma, salve el rey de Roma, él venía y señalaba a uno y decía, este muere, este vive, este muere, este muere, este vive. Y él proclamaba a los criminales que estaban de frente quién moría y quién vivía, sin un juicio, sin el porqué de este moría y aquel vivía, simplemente para demostrarle
al pueblo que el que mandaba en Roma era el emperador. ¡Wow! Y Jesús en la cruz, derramando su sangre, deshidratado, con la corona, con la cara que ya no se parecía a un ser humano, con el cuerpo todo destrozado, le da vida a un ladrón y el otro ya estaba muerto, porque la Biblia dice claramente que Jesús no vino a condenar porque ya estamos condenados, sino que vino a salvar lo que se había perdido. Jesús dijo, hoy estarás conmigo. Es cierto, hoy estarás conmigo. El otro lo que estaba pidiendo carnalmente es que lo bajaran. Si tú eres Dios, bájanos de aquí. Pero como el reino de Jesucristo no es de la tierra, estableció una firma. Yo siempre digo que aunque el ladrón se arrepintió en ese momento, lo último que se robó fue el corazón de Dios. Se robó el reino. Y desde ese día entró, se robó el reino. Hay gente que me dicen, oye, pastor, pero hay personas que dicen que si no se bautizan, no entra. ¿Cómo el ladrón entró sin bautizarse? Pues eso son filosofías que alguna gente tiene. Pero yo le digo, ¿sabes qué? Lo bautizaron. ¿Pero y por qué? Ah, porque hubo lluvia, hubo un terremoto, hubo una tormenta. So, Dios lo bautizó con la lluvia, con el agua del cielo. Pero es una nota jocosa acá, ¿verdad? Si alguien le dice que el ladrón no fue bautizado, tú le dices, sí, la lluvia lo bautizó. Amén. So, Cristo le dio vida a uno y uno que murió. Y vamos para el número 6, ya mismo estamos terminando. Mientras hacían el sacrificio del toro, esperan una señal de parte de los dioses, como para que confirmen la coronación del emperador como Dios en la tierra. La historia dice que para el tiempo de Augusto César hubo un avistamiento de un cometa y ellos creyeron que esa fue la señal esperada de los dioses y declaraban a voces que el emperador Augusto es el Hijo de Dios en la tierra. Cuando Cristo entrega su espíritu, porque fue en el momento que él dijo, consumado es, terminé, esto ya se acabó, entregó su espíritu, ¿verdad? Y milagrosamente se rasgó el velo del templo y fíjense que si usted lo lee, no se rasgó de abajo para arriba, se rasgó de arriba para abajo, como ustedes saben que cuando los sacerdotes eran ofendidos, los fariseos eran ofendidos por alguna herejía que alguien proclamaba, hacían así, como una ofensa a Dios y a nuestras creencias, y se rasgaban lo que tenían de frente, lo rasgaban como un símbolo de ofensa. Cuando muere Cristo y entrega el Espíritu, Dios mismo rasgó el velo. Y algunos dicen, eso surgió para que, como dándoles a entender que ya no es el sumo sacerdote que tienen que entrar al lugar santo, al lugar santísimo, que ahora todos tienen acceso. Yo lo veo también de otra manera, no solamente que tenemos acceso al lugar santísimo, sino que Dios también salió para el mundo. A través de Cristo ya no es en ese lugar. Ahora voy a salir al mundo y todo el que me acepta, decido habitar en su corazón. Y la Biblia dice que él decidió habitar en un corazón de carne. Tabernáculo significa habitación. So, él habitó entre nosotros y cuando muere con su Espíritu Santo habita en nosotros. Y aunque nosotros tenemos ya la cultura y tradición de que tengo que ir al altar para orar, y obviamente cuando estamos en su templo, ¿verdad? Nos tiramos en el altar porque tenemos la confianza de que su presencia está en ese lugar, pero también tenemos que tener nuestra mente y nuestro corazón que su presencia anda con nosotros. Ya él no está en el lugar santísimo, se rasgó el velo porque él sale con nosotros para el mundo. Y cuando la gente te ve a ti, ellos ven a Dios. Preocúpate cuando la gente vea otra cosa y no a Dios. Ahí que te tienes que preocupar. La gente tiene que ver a Dios en ti. Y dice,
la señal gloriosa que cuando Cristo muere y entrega su espíritu, dice que hubo oscuridad y un gran terremoto. Y el centurión, un centurión es un comandante de 100 soldados. Cuando vio estas señales, léalo, él dice en voz alta, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. O sea, quizá no había un pueblo proclamando, salve el rey, salve el rey. Cuando el César mandó a matar a este y dejar que este viva, dejó matar a este, que este viva, y la gente decía, salve el rey, es el Dios en la tierra, y esperaban la señal de los dioses para, como confirmándolo, la señal que confirmó la proclamación y coronación de nuestro Salvador Jesucristo fue el terremoto y las tinieblas. Y la Biblia dice que resucitaron hasta diferentes muertos y fueron caminando a las ciudades, a sus casas, que eso lo hablamos la semana pasada. Y solamente un hombre allí declaró, este verdaderamente era el Hijo de Dios. De hecho, la arqueología, y ya estoy terminando, me quedan 2 minutitos y lo termino con esto. La arqueología, hubo un arqueólogo que de hecho murió y ahora sus hijos son los que están trabajando esto, que ustedes saben que el arca del pacto desapareció, pero que el sumo sacerdote una vez al año tenía que entrar al lugar santísimo para rociar sangre sobre la tapa del arca por el pecado de todo el pueblo de Israel. Y aunque esa es una de las fases de todo lo que hacían, ¿verdad? Pero esto se hacía una sola vez al año, el sumo sacerdote entraba. Pero la Biblia dice que nuestro sumo sacerdote es Jesucristo, que él entró una vez y para siempre. Nadie más tiene que hacer sacrificio. Pero este arqueólogo dijo, si el arca desapareció a la vista de los hombres, a la vista de Dios no desapareció. Y si Dios es tan perfecto en todo lo que hace y Cristo murió en el monte de la calavera y la sangre tiene que ser rodeada sobre la tapa del arca, yo voy a pedir un permiso para hacer excavaciones en el monte, debajo del monte de la calavera. Le otorgaron los permisos, él encontró unas cuevas y ¿sabe lo que encontró? Que se desmayó cuando lo vio la tapa del arca del pacto. Y él dice en su narrativa que él llevó una camarita esas de rollo, de las que hacen, que los jóvenes de hoy día quizás no saben lo que es eso, pero yo me acuerdo, porque mi boda fue retratada con una de esas que hace clac, clac. Pues él se llevó una camarita allá dentro de la cueva, que había solamente una persona, y cuando él vio, que ustedes saben que la tapa del arca tiene 2 querubines así, que él vio la silueta de un querubín, porque él dijo, si Cristo murió en alguna parte acá arriba, la sangre tuvo que haber rociado por la tierra hasta llegar a la tapa. Cuando vio que estaba cubierta de costra y toda, pero vio la silueta, porque lo que él vio fue cuando trató de retratarla, se desmayó de la presencia de Dios. Él pensó que se había desmayado 5 minutos. Cuando despertó y vio el reloj, estaba desmayado a 40 minutos. Cuando saca la cámara para tratar de retratar la tapa, se desmayó otra vez y tuvo que salirse porque no pudo soportar la presencia de Dios. Como ellos tienen que siempre informar, ¿verdad? Lo que encuentran en la arqueología, tan pronto le informó a las oficinas en Israel, cejaron el lugar, lo sacaron, le revocaron los permisos y no permitieron que volvieran a excavar allí para sacar, que posiblemente ellos lo encontraron y esté allí. Ese arqueólogo, para la semana que viene le busco el nombre, porque la verdad es que ahora mismo no, yo tengo el libro de él, lo tengo el libro arriba y en la foto que pudo sacar de la silueta del querubín. Pero es impresionante que ni aún ese detalle Dios permitió que se escapara, que la sangre de Cristo bajara por la tierra y cayera sobre la tapa del arca del pacto. Marco le escribe a un pueblo que conoce este proceso de coronación. Por ende, el triunfo de Cristo fue irónicamente en forma de burla, pero declaraba una verdad espiritual en su reino. Hoy en Roma solo hay ruinas de esa época histórica, de reyes y emperadores, pero que están todos muertos.
Pero en la muerte y la resurrección de Cristo han nacido de nuevo reyes y sacerdotes, aleluya, en el mundo entero para el reino de Dios. ¿Cuántos son reyes y sacerdotes aquí, hermano? ¿Cuántos son? Levante su mano allí. Somos reyes y sacerdotes. Nuestra ciudadanía está en el cielo, donde también esperamos que regrese a buscarnos. Así que se acabó el tiempo. Espero que hayan disfrutado esta caminata paralela de lo que la Biblia tiene como tesoro para nuestras vidas espirituales, donde podemos ver que nada Dios lo hizo al azar. Tú no estás aquí al azar. Tú estás aquí porque recibiste una invitación del Espíritu Santo de Dios para que crezca y madures en su palabra y que puedas discipular a otros con esta misma información. Así que Dios les bendiga a todos. Gracias por su paciencia. Recuerden que si tienen preguntas, me lo pueden enviar al WhatsApp, o me lo escriban por email. Yo le voy a enviar cualquier contestación. Todavía le debo una contestación a Lizzy, que sé que me preguntó algo, lo estoy preparando, pero no me molesta para nada. Todas las preguntas que ustedes tengan, en confianza, me las envían, que estamos aquí para servir. La semana que viene vamos a intentar, ¿verdad?, empezar a las 7:30 en punto. Los espero la semana que viene, que comenzamos entonces con el libro de Lucas. Amén. Dios les bendiga a todos.